Ok, Sergio, ¿podrías prender tu cámara, por favor? Ya. Bueno, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien. Oye, pues qué honor con tú que eres maestro para mí en muchas cosas, compartir contigo este webinar. Y bueno, quiero felicitar a todas las 25 personas que se atrevieron a entrar a ver este webinar, porque sin duda, pues no es un webinar ordinario de un tema ordinario y bueno, no es con gente ordinaria tampoco. Entonces, quiero compartirles que el webinar lo vamos a dar en conjunto. Yo voy a ir guiando, pero realmente todo el contenido lo desarrollamos tanto el maestro Sergio como yo. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a hablar aproximadamente unos 50 minutos y más o menos a las 7:50 vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas de 10 minutos. Pueden hacer preguntas en el chat, pero nada más recuerda que mientras estamos hablando es muy difícil leer el chat. Pero en cuanto yo me turne hablando con Sergio, yo voy a ver el chat y Sergio también puede ver el chat. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos, Sergio? ¿Tú todo bien? Todo bien. Adelante, Ángel. Buenísimo. Pues miren, aquí en la portada pueden tener nuestro WhatsApp para cualquiera de nosotros. Yo estoy especializado en un tema, Sergio está especializado en otro. Queremos darte la bienvenida a este webinar de la inteligencia sexual o la inteligencia, un tipo de inteligencia que consideramos está muy subestimado y cómo la inteligencia sexual puede ayudarnos a ser más creativos en nuestra vida y aún reflejado en los negocios. Eh, Vamos a ver diferentes temas. Este es el temario. Este es contenido que podemos compartirte sin ningún problema. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Sergio? La relación entre lo sexual y la creatividad. Vamos a ver la clasificación de la inteligencia. Vamos a ver el perfil desconectado de sí mismo, que se les llaman autómatas, y todos hemos estado desconectados de nosotros mismos. El esquema de reconexión es un modelo que se llama ThinkTech. Los routers energéticos humanos, nos referimos a los puntos energéticos. Vamos a ver la definición de la inteligencia sexual, la importancia de la sexualidad dentro del ser humano, tabús, un poquito de la neurociencia y los síntomas que afectan el desempeño, síntomas sexuales que te afectan en el desempeño de tu creatividad y mitos y realidades. Al final vamos a llegar a una conclusión, que la idea de todo esto es que puedas realmente perderle miedo al tema y bueno, estamos convencidos que la raíz del miedo en esencia es ignorancia. Y mientras más conozcas de ti mismo, vas a poder fluir de una mejor forma. Entonces, eh, yo soy especialista en varios temas. Me apasiona mucho la neurociencia. No soy neurocientífico, pero estoy comprometido con provocar cambio, ser un agente de cambio. Y me he dado cuenta que es mucho más fácil conectar a una red de Wi-Fi, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de país, que cambiarte a ti mismo, ¿no? Y parte de este tema sexual, creo que es algo muy bonito, es algo hermoso que nos va a poder ayudar a crecer, pero también a canalizar una energía muy fuerte que tenemos, que no solamente sale o puede salir de una u otra forma. Sergio, si les quieres platicar un poco de ti. Hola, bienvenidos todos. Gracias, Ángel, por invitarme. Es cierto todo lo que dices. Hay muchísimos paradigmas en torno a la sexualidad y eso nos impide un autoconocimiento de esta área y esa ignorancia nos lleva a tener determinados conflictos en relaciones con el mundo exterior y efectivamente pues afecta todo este mundo de nuestra creatividad y los negocios. Yo soy, mi nombre de pila es Sergio y mi nombre de iniciado en este mundo espiritual y de la sexualidad es Saiba, me pueden decir Saiba. Eh, Actualmente fundé en México un centro, se llama Centro Saiba México, y me especialicé completamente en los temas sexuales de las personas. He escrito 2 libros. Estos libros están hechos porque estudié mercadotecnia y me especialicé en relaciones públicas y publicidad en la Universidad Europea de Madrid. Entonces, al principio de este encuentro conmigo mismo, escribí 2 libros de network marketing y después ya me enfoqué completamente en el desarrollo
humano y me enfoqué en ayudar a otras personas a evolucionar esta parte de la sexualidad. Gracias, Sergio. Pues fíjense que lo primero que necesitamos visualizar es el vínculo. ¿Qué vínculo tiene la creatividad con la sexualidad? ¿Tú qué opinas de esto, Sergio? Pues prácticamente todo. Si hablamos más adelante hablaremos de los routers y estos puntos energéticos en el cuerpo tiene que ver todo. Hay dos puntos energéticos importantes en nosotros y uno de ellos tiene que ver con la creación, tiene que ver con la creatividad. Y justo está en los órganos sexuales. Por lo tanto, está muy relacionada esta expansión de nuestra creatividad en este punto energético. Por eso está muy relacionada la parte creativa del ser humano con la parte sexual. Fíjense esta frase, ¿no? Dice, la creatividad es lo que pasa cuando las ideas tienen sexo, ¿no? Según Matt Brightly. Otra nota que encontramos dice, la creatividad es como el sexo. Tú no necesariamente tienes que estar en el mood o con ganas de tenerlo, pero una vez que empiezas, la inspiración viene por sí sola, ¿no? Y esta es una frase de Sergio, del experto Sergio, que a mí me gusta mucho, del maestro, que si no eres creativo en el sexo, no eres creativo en la vida, por no decir en nada. No sé si quieres complementar algo de eso, Sergio. Sí, efectivamente. Poco a poco iremos adentrándonos al tema, pero si tú te das cuenta contigo mismo, de los que están aquí en el chat, ponte a pensar qué tan creativo eres en la cama, qué tanto te permite ser tú sin miedo a que el otro te juzgue. Y eso va limitando tu creatividad y eso también va haciendo que en el mundo exterior, en los negocios, también te limites por miedo a ser juzgado, por miedo a ser criticado. Y justo eso pasa también, si pasa eso en la cama, en el sexo, que es algo tan fisiológico, tan básico en el cuerpo humano, ¿qué no va a pasar entonces en el exterior? De hecho, Sergio, yo pienso que la creatividad es un poco como la gente que baila. Hay gente que no sabe bailar, pero es tan segura de sí que se ve bien. Y Sí, hay gente que sabe bailar y es tan insegura que se ve mal. exacto. Yo creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? Ahora, Tiene que, aquí hay un tema. Adelante, Sergio. tiene que ver con el autoconocimiento y también tiene que ver con la actitud en la vida. O sea, la actitud, acabas de decir claramente, tiene que ver con esta actitud, pero esta actitud tendrá que ver con la seguridad de ti mismo y la seguridad viene de un autoconocimiento y dentro del autoconocimiento hay una parte importante que es la sexual. Claro. Y fíjense qué interesante, hablando de creatividad. Tenemos aproximadamente 70,000 pensamientos al día, ¿no? Ujú. Y las mejores ideas, la creatividad, es muy difícil que se dé sentado frente a una computadora. De hecho, está demostrado que solamente el 10% de las buenas ideas se dan sentados en algún lugar. El otro 90% de las ideas se dan caminando, haciendo ejercicio, en el baño, durmiendo, escuchando a alguien que ni le pones atención. O sea, en realidad la creatividad es muy difícil contenerla, pero sí la podemos canalizar. Ahora, todos somos creativos de nacimiento, los niños son creativos, ¿no? Pero hay ideas o palabras o planteamientos que inhiben la creatividad. Piensa a qué edad te dijeron que la curiosidad mató al gato, ¿no? Generalmente te lo dicen entre los 7, 8, 9 años, y es una frase tan destructiva porque lo que te dice es, uno, lo que hay por conocer ya se conoce, lo que hay por crear ya se creó, entonces, ¿sabes qué? Por eso aprender es memorizar. Pero en realidad, si te fijas, la creatividad tiene un toque de rebeldía, tiene un toque de espontaneidad y en realidad todos somos creativos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que no es que no lo tengas, necesitas recuperarlo, pulirlo y desarrollarlo. Entonces, para cambiar en cualquier aspecto de nuestras vidas, es importante considerar tres cosas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestros paradigmas, nuestras ideas que creemos, aunque no sabemos por qué las creemos y aunque ni sean verdad las creemos. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades y el aprovechamiento de herramientas para fortalecer esas habilidades. ¿Qué paradigmas existen hoy en tu vida respecto a la creatividad y tu sexualidad del día de hoy? Por ejemplo, mucha gente dice, yo no soy creativo. Perdón, pero todos somos creativos. En algún momento lo tenemos implícito, ¿no? O pensamos, por ejemplo, que lo sexual solo es para hombres, ¿no? Es uno de los paradigmas. O para gente muy liberal o rebelde. Y no, en realidad tiene una estrecha correlación, ¿no? Y bien lo comentaba Sergio. Ahora, fíjense
que hay muchos Sí, tipos de inteligencia. perdón. Adelante, Sergio. No, está bien. Hay Sigue, sigue. muchos tipos de inteligencia. Hay de 8 a 32 tipos de inteligencia. De hecho, hay inteligencia física, kinestésica, que la tienen los atletas, inteligencia social, ¿no? Para conectar con la gente, inteligencia para hablar, inteligencia matemática, inteligencia musical, artística, inteligencia visual, pero probablemente la inteligencia, el punto ciego más fuerte que tenemos es la intrapersonal. Y piensa en esto, ¿qué tan más fácil es para ti admirar a un tercero que a ti mismo? ¿Cuántos de nosotros no pensamos que todo lo bueno está afuera y lo malo está dentro? ¿No? Y más adelante vamos a hablar de la cultura de la culpa. Dentro de la inteligencia intrapersonal entra la inteligencia sexual, en donde tenemos que empezar a desdestruir todos estos pensamientos que nos hacen sentir culpa, que lo asociamos con lo sucio, lo prohibido, y empezar a aceptarnos como estamos diseñados. Y cómo la sexualidad es una forma de canalizar energía y de ser más creativo. ¿Correcto, Sergio? Correcto, incluso quiero seguir aportando al cómo se ha reprimido la curiosidad desde pequeño, pues al mismo tiempo, desde pequeños nos reprimen la sexualidad. El no permitirte explorar tu cuerpo desde niño porque es la etiqueta de algo malo, eso va limitando no solamente tu creatividad y tu curiosidad, también tu exploración sexual y tu permiso para disfrutar, para sentir placer. Y aquí vemos uno de los niveles de la inteligencia sexual, el más alto es la excitación. ¿Por qué siempre que te sientes excitado, te sientes, tienes la necesidad de reprimirlo? En mis cursos a mis alumnos, una de las primeras tareas, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, es no usar la ropa interior. El no usar la ropa interior, seguramente en algún momento del día tienes esta excitación, pero si te empiezas a observar, te das cuenta que hay una represión para no expresar esa excitación. Y es justo lo que hablábamos. Desde niño viene una represión y esta falta de exploración también reprime la creatividad. Claro, y yo no lo había pensado, Sergio, pero sí tienes toda la razón. O sea, al final, como que si vas a sentir o vas a disfrutar, ya estamos mentalizados a tienes que pagar la penitencia o el precio porque es malo, O ¿no? sentirte culpable o con vergüenza, ¿sabes? Claro. Y lo ves en los niños, en los padres cuando le dicen a los niños, no te toques ahí, cochino, que incluso es una etapa de los niños el tocarse para explorarse y conocerse. Entonces, ¿cuántos insultos no hay de partes privadas, particularmente de hombres o incluso de mujeres, ¿no? Como si Claro, fuera, estamos hablando que hay partes de nuestro cuerpo que nos han educado que son hasta insulto, efectivamente. Y, lo- efectivamente. y imagina, yo les pongo a mis alumnos varones, por ejemplo, para poner un ejemplo, que no usen ropa interior y tú y yo sabemos, o los hombres que estén en este chat, sabemos que durante el día, cuando el cuerpo está relajado, hay una erección, no está relacionado incluso con alguna imagen sexual para que tú tengas una erección, es cuando el cuerpo está relajado. Y cuando estás relajado, si tú vas en la calle y hay una erección, normalmente te empiezas a sentir incómodo porque se va a notar. Eso es una de las grandes tareas que les dejo para que dejen de reprimir esa parte. Interesante, o sea, aceptar tu cuerpo, ¿no? Aceptar Entonces, tu cuerpo y aceptar que hay una parte sexual, y fíjense efectivamente. que parte de un principio de la inteligencia intrapersonal es poder observarte a ti mismo. Les platico muy brevemente, no me voy a salir mucho de la plática, pero esta es una empresa argentina que está en Estados Unidos que creó una app donde te ponen el celular en un cartoncito como unos lentes y dentro de la app puedes observarte a ti mismo fumando, ¿sí? La sesión dura unos 20 minutos. Yo probé esto y no aguanté el sabor del cigarro después de 8 minutos. Ya hay tecnología que nos va a ayudar a observarnos a nosotros mismos. Y esto es importante porque, mira, en una cultura como la nuestra, muchas veces lo que se critica es la acción de cualquier cosa y no se cuestiona la razón, ¿no? Al final, si alguien tiene mucha energía, ya sea sexual o creativa, ¿cuántos sinónimos o cuántas etiquetas no recibe una mujer que tiene mucha energía sexual o creativa? ¿Cuántas etiquetas no recibe un hombre
de sucio, de perro, ¿no? Un hombre que tiene mucha energía sexual y que es muy creativo. Entonces, ya hay tecnología para observarte y cambiar un comportamiento conductual o aceptarlo. Es más, esta empresa ya está trabajando con apps donde tú te puedas ver tomando para dejar de tomar, donde tú te puedas ver siendo agresivo para evitar violencia intrafamiliar. Lo que quiero decir es, hay una gran ventaja de observarte a ti mismo y eso implica aceptarte, aceptarte. Y ahorita, bueno, hay muchísimo estereotipo en torno a lo sexual, de qué es lo atractivo, qué no lo es, qué es lo bello y qué no lo es, que es muy factible y muy fácil para nosotros como humanos generarnos autorrechazo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí presentes no cumplimos con los estándares de un cuerpo atractivo según lo comercial y probablemente hasta tú te rechazas y te ves feo o desagradable y ni siquiera lo eres? Y bueno, el compararse no es muy saludable, ¿no, Sergio? Efectivamente, y eso va a tener que ver con tu inteligencia en el momento de que aceptas tu cuerpo. Si hay una aceptación de quién eres, a partir de ahí empiezas a ser inteligente contigo mismo, en lugar de ser una persona que se autoexige, que se autoflagela, que se autorrechaza. Vas a cambiar esos hábitos para poder utilizar tu inteligencia, tu comprensión, tu compasión a través de la aceptación. Yo creo que lo hacemos mucho en Facebook, Sergio. Todos los que estamos aquí sabemos desde qué ángulo tomarnos una foto, Claro. sabemos nuestro lado más bonito. Y hay cosas de ti que no te van a gustar, independientemente de los estándares que hay, pero puedes enfocarte en lo que sí te gusta y eso te da seguridad, ¿no? Claro. Algunos de nosotros nos sentimos mejor vistiéndonos de negro, otros de blanco, otros con cierto tipo de ropa. Tienes que descubrirte y gustarte, ¿no? Al final, Sergio, ¿no? Y regresamos a la parte primordial, el autoconocimiento. Y este autoconocimiento nos va a permitir que lo veamos desde varios ámbitos, empezando por lo sexual, que es una necesidad fisiológica y básica del ser humano. Ya, buenísimo. Nos comenta Leticia, la aceptación es parte del autoconocimiento exacto. Y Exacto. me comenta Alfa Daniela Reyes, dice, considero que no está mal poseerla, sino la manera en la que proyectamos o nos expresamos. Gracias por sus comentarios. Gracias, Fíjense que Alfa. ante esta nueva normalidad, déjame explicarles algo interesante. Si te fijas, ahorita estamos confinados en muchos de los casos, la economía ha cambiado en forma y tamaño, y la pandemia más fuerte que ahorita existe es el miedo. Pero estoy seguro que también has tenido la oportunidad de estar más tiempo contigo mismo o contigo misma. Y es hasta cierto punto para muchos de nosotros, la pandemia incluso ha sido una oportunidad, un regalo de conectar contigo. Y déjame decirte algo, el peor virus que estamos enfrentando ahorita es el miedo, porque el COVID pues ya viene la vacuna, ¿no? Y claro, hay gente que muere y demás y lo respetamos, pero te aseguro que hay más gente que muere por miedo. Cuando tú estás lleno de miedo, hasta tus defensas bajan. Y déjame decirte que desde el aspecto neurocientífico, el miedo te impide aprender porque te bloquea. El miedo solo te lleva a reaccionar, te impide pensar, es más contagioso que el COVID y te paraliza. Todo lo que anhelas, todo lo que quieres construir, te frisea, por decirlo así. Entonces, el miedo hacia nosotros mismos nos impide aprender, nos lleva a reaccionar, nos impide pensar y nos paraliza. Entonces, el sexo o el tema sexual es un tema, sí, por un lado, muy explotado comercialmente, ¿no? Por ahí dicen que las marcas cuando quieren hacer un comercial barato, relevante, usan el sexo para ser relevantes, ¿no? Pero en realidad es algo tan natural y tan humano que no deberíamos de tenerle miedo, Sergio. Muy similar al COVID. No hay que tenerle miedo al COVID-19, solo respeto. No hay que tenerle miedo a la sexualidad, solo respeto. No hay que tenerle miedo a tu sexualidad, solo respeto. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. El miedo es uno de los principales, de hecho, ahorita que hablemos de los routers más adelante, se ubica en uno de los puntos energéticos, en el primero, donde el primer, eh, el primer punto energético del que hablaremos más adelante, lo paraliza el miedo, y es donde está la sexualidad. Y entonces está relacionado la forma en la que te relacionas con el exterior, incluyendo las personas, es donde se encuentra el miedo. Entonces, como tú dices, al tener miedo, pues tus defensas bajan. A tener miedo, no empatizas y no te relacionas desde tu
tu ser natural, sino a través de puras caretas, de puras falacias o de puras mentiras hacia los demás, porque no eres tú. Y eso nos lleva a que tu sexualidad evidentemente también tiene demasiadas caretas para aparentar ser el que mejor lo hace, para aparentar que tú eres alguien muy sexual, y definitivamente es porque tienes miedo a ser tú. Y eso es lo que nos limita nuevamente. Gracias, Sergio. Y de hecho, déjenme decirles que no sé si se han dado cuenta que hay gente que es muy culta o que parece ser muy inteligente, pero en realidad no lo es. Hay gente que es muy culta y que en realidad no tiene la capacidad de tomar decisiones, pero también hay gente ignorante que puede ser inteligente, pero si mezclas las dos, conocimiento con tu inteligencia, exponencias. De hecho, se dice que ahora el concepto de inteligencia implica poder visualizar a futuro tomando decisiones en el presente, pero sí tienes que estar conectado en el presente. Si tu vida sexual, si tu vida creativa es totalmente predecible, es aburrida y te desconecta de ti mismo. Por eso tenemos que estar dispuestos a decretar el futuro y construirlo desde el presente. Y conectar contigo mismo te va a ayudar a ser más inteligente. Te voy a dar una característica de qué te hace perder tu inteligencia. Fíjate, hay un perfil que yo le llamo el perfil autómata por no leer esta palabra. ¿Sí? Todos lo hemos sido, todos hemos sido autómatas en algo. Hay gente que es muy buena para los negocios, pero para la vida personal es autómata. Pero la principal característica de un autómata es desconexión de sí mismo, son reactivos, actúan a partir del miedo, les afecta mucho el qué dirán las personas, cometen los mismos errores vez tras vez, y la culpa es más importante que ser responsable. Tú no eres culpable de tu sexualidad, tú eres responsable de tu sexualidad. Porque en la culpa ya hay un juicio de bueno o malo. Solo eres responsable de tu sexualidad. Y como te decía, no debes de tenerle miedo, solo respeto. Y el perfil de un autómata, por no decir esta palabra, es que esta gente con poder es lo peor que le puede pasar a tu empresa, tu vida y tu organización. Ahora, todos hemos sido así, pero no necesariamente de forma sostenida. Entonces, visualiza que ahora el mayor desafío que tenemos como personas es la indiferencia. Parecería que lo opuesto al amor es el odio, pero el odio también conecta. La indiferencia es muy fuerte, pero no sabes, no solo la indiferencia del gobierno o de tus padres o de un jefe o de una pareja. La indiferencia más destructiva es la indiferencia de ti a ti mismo. Si tú sientes, si tú experimentas, tu cuerpo te habla, y no solamente en lo sexual, el cuerpo te habla todo el tiempo, ¿no? El cuerpo te habla y te dice que está cansado, que está triste. De hecho, está demostrado en estudios neurocientíficos que pensamos en todo el cuerpo porque en todo el cuerpo tenemos neuronas. Entonces, ¿qué detona la indiferencia en la vida y en la mente hacia uno mismo y a los demás? Lo predecible, una vida totalmente predecible. Imagínate un intercambio o una dinámica amorosa, íntima, totalmente predecible, que siempre sea en el mismo lugar, de la misma forma, en la misma hora, el mismo día. O sea, es como ir al cine, ver una película y en los 5 minutos ya sabes lo que va a pasar y pasa. Lo indefinido, ¿no? La inseguridad te evita disfrutar tu sexualidad, ¿no? El miedo a equivocarse o lo correcto o no correcto. Vuelvo al ejemplo de bailar. Si tú quieres bailar, a lo mejor no bailas muy bien, pero si eres seguro de ti, lo disfrutas y lo transpiras. Pero si eres inseguro de ti, aunque sepas bailar, te ves acartonado. Lo repetitivo genera indiferencia. Lo que sea exactamente igual. Lo protagónico, por ejemplo, cuando somos egoístas y solo queremos hablar de nosotros mismos o solo pensando en nosotros mismos. Generalizar que todo mundo es igual. En el momento en que tú generalizas que alguien es igual a todos los demás, pierdes la capacidad y la curiosidad de darle un trato exclusivo. Y la idea del hilo negro, ¿no? La idea de que solo hay una forma de hacer algo y si tú no la sabes, pues estás perdido. Entonces, la indiferencia, por no decir otra palabra, provoca aburrimiento. Y el aburrimiento, la indiferencia, es el peor enemigo de la creatividad, la conexión y la sexualidad. Entonces, lo opuesto al amor, te decía, no es la indiferencia, es el odio. Y la inteligencia, fíjense, les voy a decir algo aquí, algo un poquito tech.
ahorita nos admiramos mucho de ver la tecnología y todo lo que hace y demás, pero yo quiero ver tecnología que tenga la capacidad de ser amable. Yo quiero ver tecnología que tenga la capacidad de hacer sentir amor. La tecnología más sofisticada que existe somos los humanos. Cualquier cosa que no implique pensar, automatizada, sin pensar, sin profundizar, pues mejor que la haga un robot, ¿no? ¿Qué podrá sustituir o qué app podrá sustituir el abrazo de un humano o el afecto de una persona o el tacto de una persona? Nada. Entonces, son realmente privilegios que tenemos. Ahora, tenemos derecho a sentir, pero la mayoría de nosotros sentimos de una forma muy básica. No sé si sepas, pero tenemos más de 200 sentimientos en promedio al día. Para que un sentimiento, un estado de ánimo se instaure, necesitan pasar más o menos 3 meses. Tú no eres el mismo antes de la pandemia, ahora en la pandemia. Pero cuando se te pregunta o te preguntas cómo te sientes, generalmente somos muy básicos. Tristeza, felicidad, miedo. Pero hay tanta opción de sentimientos que a lo que te quiero transmitir es que no solo tienes derecho a sentir, tienes derecho a sentir mucho, pero empieza a identificarlo. Entonces, aprender a pensar también es tecnología y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar observando a los demás, pero principalmente observándonos a nosotros mismos. Y Sergio nos va a explicar cómo sexualmente esto es importante para liberar la creatividad. Solo así podemos transformarnos. Y les planteo esto. Hoy en día, la gente, si te fijas, cuando tú haces algo malo, y no me refiero a la sexualidad, pero imagínate que cometes un grave error, hay dos vertientes de lo que sucedió. Un vertiente es, imagínate que esto fue lo que cometiste, que fue un error. En nuestra cultura, que es una cultura de la culpa, el objeto de estudio es lo que hiciste está muy mal. De hecho, no está muy mal, es lo peor. Y la única conclusión que te puede llevar a la culpa es a reconocer que eres malo, muy malo, y a buscar que alguien te perdone, le echas ganitas y tratas de no volverlo a hacer. Pero desde el aspecto neurocientífico, tú no puedes cambiar algo que es un error o algo que es destructivo hasta que no haces lo correcto, que es preguntarte el por qué lo hice. Y sabes que desde el aspecto neurocientífico no existe la culpa, no hay bueno ni malo. La pregunta es por qué lo hiciste. Y solo así puedes aprender. ¿Cuánta culpa hay en torno a la sexualidad? Uf, muchísima. Y se juzga tanto el acto de, en vez de profundizar y cuestionar el por qué lo hacemos o no lo hacemos. La única forma de transformarte hacia el tema de tu sexualidad no es calificar las acciones o las preferencias, es preguntarte por qué lo haces, por qué lo prefieres. Entonces, hay dos formas de transformarnos. La culpa, que te vuelve un GIF humano porque vas a repetir lo mismo siempre, porque nunca sabes por qué lo haces. Y la otra, que es a través del proceso científico, neurocientífico, de hacer las preguntas correctas. Entonces, hay toda una metodología de cómo conectar contigo mismo. Ya he compartido aquí en UTEL lo que es Curiosoma, ya he compartido el cómo conectar con tu fuerza, he compartido, por ejemplo, y hoy estamos compartiendo el tema de Eros Smartness. Entonces, el Eros Smartness es un concepto de inteligencia sexual. Entonces, no sé si quieres platicar aquí un poquito, Sergio. A mí me encantaría, Ángel, ¿podrías regresar a una de las diapositivas que tienes de la indiferencia? Quiero Sí, claro. tocar un punto ahí importante. Y como decía Ángel, la indiferencia es bien importante hoy en día, pero tenías una lista de indiferencia. Ah, lo que provoca la indiferencia. Sí, Esa. Imagínate la sexualidad con la indiferencia. En tu pareja eres predecible en el sexo. O sea, constantemente llevas una relación de 2 años. Los primeros 2 años es totalmente pasional, creativo, loco, aventurero, radical. Pero después de los 2 años empieza una transformación de la relación que es muy normal, pero se acaba la creatividad. Entonces, en el sexo eres ya predecible, eres repetitivo, incluso empieza tu pareja a tener, ambos empiezan a tener esta indiferencia que es muy sutil en la sexualidad, empiezan a ser una cotidianidad que ni ellos dos se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces perdemos la creatividad.
esta creatividad nos lleva no solamente a no ser creativos en mi relación, sino que si observas, empiezas a darte cuenta que hace mucho tiempo habías reprimido algo muy importante para ti, que es, por ejemplo, masturbarte. Esto es lo primero que enseño en mis cursos de sexualidad. En la masturbación te das cuenta que ni siquiera eres tú creativo contigo mismo. Estamos tan automatizados en ese tema que no logramos ni siquiera ser creativos con nuestra sexualidad. Primero es que está reprimida. Muchos ni siquiera saben cómo masturbarse. Dos, no saben que existe una energía que es muy poderosa dentro de la sexualidad, que es la excitación, el líbido, el éxtasis, contigo mismo. Entonces, y lo voy a ligar aquí a la inteligencia, nos lleva a formular determinadas cosas como yo tengo una pareja que sin mi pareja yo no me puedo excitar conmigo mismo. Entonces, creas una codependencia con la pareja porque crees que solo la pareja te puede excitar. Pero eso es por la falta de información que tienes cuando no logras conectar con tu sexualidad. Y esto es un hilo donde a partir de que no te conoces sexualmente, se conecta con temas a nivel de la inteligencia y no tomas buenas decisiones porque crees que el exterior es el que te tiene que dar a ti determinadas necesidades, carencias, cuando realmente eres tú con tu sexualidad el que cubre todas esas cosas. Vuelvo a lo mismo, la creatividad se limita. Claro, es como, ni me conozco, pero yo quiero que tú descubras lo que yo quiero. Exacto. Sí, qué difícil, ¿no? O sea, ha de ser muy frustrante porque, primero, el tema, la palabra masturbación hasta se escucha fea, ¿no? O sea, se escucha, lo asocias como, es fuerte, pues, pero Es si te fuerte, fijas, claro, por los paradigmas y tabúes que se han generado en esta sí, sociedad. pero ¿quién mejor debería de saber cómo sientes tú más que tú? Tú mismo. Sí, exacto. Y yo creo, yo en algún momento escuchaba una persona que preguntaba en una plática, decía, ¿cuántos de ustedes han hecho el amor a ustedes mismos, ¿no? Y tú Exacto. estás hablando, ¿no? Y yo creo que al final seguimos teniendo una asociación automatizada con el placer y lo malo, o lo fuera de lugar, o la Claro. culpa, cuando en Tenemos realidad es lo más natural, ¿no? Tenemos 2000 años condicionados en la especie humana de qué es malo. Imagínate nuestro trabajo para poder romper con esos paradigmas. Y gracias a que tú explicas perfectamente los temas de cómo observarnos, de cómo contextualizar en dónde estoy, sin que me dé miedo a descubrirme, no importa la edad que tenga, ¿eh? Porque la sexualidad no se termina hasta un segundo antes de que mueres. Eso es otro paradigma, que tú llegas a una edad como mujer o hombre y ya no tienes derecho a seguir experimentando tu sexualidad. Claro, como si fuera solo un privilegio de gente joven, ¿no? Sí, O de claro. hombres nada más. De hecho, hicimos una lista de los enemigos de la inteligencia sexual. Primero, la cultura de la culpa, ¿no? Claro, no estamos diciendo ser responsable y no cuides tu sexualidad. Por eso yo daba el ejemplo del COVID. No le tengas miedo a la sexualidad, solo respeto. El respeto es suficiente. Yo respeto a Sergio, yo no le tengo miedo a Sergio. Yo respeto a la Universidad de UTEL, no le tengo miedo a la Universidad de UTEL. Yo respeto a México, no le tengo miedo a México. El miedo implica un distanciamiento y una subordinación. Entonces, la cultura de la culpa es muy fuerte, ¿no? El deber ser. Y entonces imagínate que pongamos una canción, vamos a bailar, pero te meto en la cabeza que solo hay una única forma de expresarte con una canción. Primero, que flojera. Segundo, que estrés. Y tercero, no lo disfrutas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos preestablecidos expectativas en la sexualidad y en la creatividad que no podemos ser libres para crear, improvisar? Porque pensamos, me voy a equivocar, entonces como no me quiero equivocar y solo me voy a lo seguro, pues mejor hasta que domine el tema o la canción o la idea o la sexualidad, me libero, ¿no? Eso es lo que normalmente pensamos. Fíjate aquí, eh, hay me gustaría repetir una pregunta que hicieron aquí. No sé si Sí, estés de acuerdo, Engel. claro, claro, por favor. Dice, muchos problemas de la masturbación es que educan
a la forma de que es algo malo, sucio y de que te persisten con eso, inhibes la masturbación. No solamente la masturbación, o sea, toda nuestra sexualidad ha sido ha estado formada desde la ignorancia, porque hay grandes sabios que dicen que hay algo que me gusta mucho que dice, nosotros tratando de pertenecer a una sociedad sin darnos cuenta que esta sociedad está enferma. Entonces, si partimos de que hay una sociedad que siglos atrás viene con estos tabúes, con estos paradigmas, estas represiones, pues imagina todo el trabajo interno que tengo que hacer. De hecho, pregunta Elizabeth Suárez, ¿cómo sería que puedo hacer para quitarnos esos tabús desde el psique, desde el alma, ¿no? La pregunta primordial, Elizabeth, es ¿por qué necesitas identificar el por qué tienes ese tabú o ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo metió en tu cabeza? Directa o indirectamente. En el momento que puedas observarlo, puedes evitarlo, pero tienes que hacer las preguntas correctas para poder entender de dónde viene, ¿no? Entonces, la culpa va muy ligada, nos ha enseñado que, les voy a decir algo un poquito fuerte. Si se fijan, nos han enseñado a ser exocontemplativos, ¿sí? Por eso es más fácil para muchos de ustedes admirarme a mí que a mí mismo, o a Sergio que a ustedes mismos. Fíjense cuánta gente piensa que lo hermoso de la vida está afuera, las montañas, Dios, el cielo, el sol, pero cuando implica ver hacia adentro, nos evadimos. Hay un espacio en blanco, hay un punto ciego. ¿Cuánta gente no conoces que hasta que le festejen su cumpleaños se sienten mal? Porque entra en un tema de cuestionar si merecen todo o no. Y hay muchas cosas que tienes que ni mereces, y hay muchas cosas que no tienes, pero no es porque no las merezcas, es que existe un factor aleatorio. Muchas veces existencialmente como humanos queremos darle un significado a todo aunque no lo tenga. Y existen las matemáticas, existe lo aleatorio, lo random, como le dicen en inglés. El problema de la culpa es que todo lo que te pasa, si ves desde la perspectiva de la culpa, es por algo, y si te pasa algo malo, es un castigo. Si te pasa algo bueno, es un premio. Entonces, eso alimenta el miedo. ¿Tú acaso crees que a los buenos les va bien y a los malos siempre les va mal? Eso no es cierto. A los buenos les va bien y mal, y a los malos les va mal y bien. Y todos somos buenos y malos. El peligro es ver solo blanco y negro, hombres, mujeres, izquierda, derecha. Es como si yo te pusiera Netflix en tu mano, pero te pongo la tele en blanco y negro para convencerte que solo existen el blanco y el negro, cuando hay millones de colores. La sexualidad no tiene una forma, tiene un propósito, pero el peligro es que nos han enseñado que debe de ser de una forma específica si no estás mal. Y entonces te sientes culpable, ¿no? Entonces, los paradigmas son ideas que aceptamos, aunque no sabemos por qué, pero las aceptamos. Y tú hablabas de los condicionamientos morales, ¿no, Sergio? Sí, pues principalmente los enemigos de la inteligencia sexual son, quiero poner un ejemplo para luego irme por los puntos, pero un ejemplo claro sería eh, hombres y mujeres que pensamos que los hombres son más sexuales que las mujeres. No, somos seres humanos sexuales, sentimos placer y al sentir placer necesitamos 1 millón de cosas que suceden adentro de nosotros, no saben el universo que se mueve adentro de nosotros, hormonas, células, el sistema nervioso, se conectan millones de neurotransmisores en el cerebro cuando te excitas. Incluso la piel, los ojos brillan, o sea, tú obsérvate cuando terminas, cuando logras un orgasmo contigo mismo, lo que sucede a nivel físico. Ese nivel energético que logras, está reprimido por los condicionamientos morales. Y estos condicionamientos morales son: tú no puedes hacer esto porque parecerías, o son cosas que hacen las prostitutas. O tú no puedes hacer esto porque es un acto machista. Todo eso que nos han también fomentado en la actualidad
del machismo y del feminismo, está también mermando el poder explorar nuestra sexualidad y lo vuelve a limitar. O sea, volvemos a caer en condicionamientos y lo vuelve a limitar en él. Claro. De hecho, algunos de los paradigmas que descubrimos cuando empezamos el curso era la asociación a lo sucio, que ya lo adelantábamos, que es denigrante, como El humillante, sexo denigrante, exacto. que solo destruye, que solo es para hombres, y que hay gente que dice, bueno, solo es para procrear. Lo que sí es una realidad es que como humanos a veces somos tan egoístas que si el sexo no fuera placentero, muy factiblemente no habría humanos. Estoy convencido de eso, Sergio. Sí, ¿No? sí, si te puedes Entonces, meditar qué pusieron ahí que es para que sea tan placentero, entonces por eso hay humanos, ¿no? sí, por eso en TikTok le dicen el delicioso, perdón, tenía que decirlo chistoso. Pero otra de las cosas interesantes es que, ¿qué aporta la inteligencia sexual a tu vida? Primero, te da felicidad porque te aceptas. Segundo, te rompe este cascarón de lo que debe de ser o no ser, ¿no? Te hace creativo y te permite ser erótico. Erótico ya es cuando mezclas tu sexualidad con simbolismo, misticismo y el poder entregarte y tomar con poder de ti mismo, me refiero. Te da salud, te hace maduro, te mejora, mejora la especie, ¿no? Cuando alguien te gusta sexualmente, generalmente es alguien pues que indirectamente te atrae genéticamente y te vuelves más selectivo para escoger a tu pareja. Cuando muchas veces una forma de sentir afecto es a través de la intimidad. Si nosotros no hemos experimentado y no nos conocemos, tomas lo primero que hay. Y es más, lo primero que hay es lo único que crees que hay. Y acabas con malas parejas. Entonces, también la sexualidad y tu inteligencia sexual te debe de llevar a conectar con tu belleza. ¿No? A lo mejor no eres Brad Pitt, a lo mejor no eres la mujer más bella, pero tienes cosas bellas que debes de explotar y tú decides desde qué ángulo verte, ¿no? Si tienes pies feos, pues te puedes ver desde el ángulo de los pies feos y te vas a sentir todo feo o toda fea, pero todos tenemos algo de belleza y sabes, y compensamos. Tienes que buscar y la sexualidad te va a ayudar también a enamorarte de ti mismo, de tu diseño, de tu anatomía, de tu aroma, de lo que provocas. Y yo creo que eso es bello, es hermoso hacia ti mismo. No sé qué opinas, Sergio. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, todo lo que aporta un autoconocimiento en la sexualidad es esto, felicidad, regocijo, vas a estar menos estresado, menos estresada, menos histérico, menos histérica. O sea, realmente cuando tú estás bien con tu sexualidad, estás muchísimo más en paz contigo mismo. Claro, y hay un concepto que reboté, este es un concepto que yo desarrollé, a Sergio le ha gustado, pero no lo hemos acabado de conciliar entre los dos, sobre qué es el erotismo, el erosmartness, ¿no? Es un ritual de conexión completamente complementario donde la belleza y el respeto a la persona predominan por encima de las formas. O sea, no ves solamente unas partes de un cuerpo, ves a la persona, ¿no? Es un ritual en donde la mayor satisfacción viene de dar, quitar y regresar poder. Pero no me refiero a poder de dominar, que, bueno, también puede ser, pero el poder de ser tú, de ser, ¿no? Poder que como brújula navega hasta lo más profundo de los sentidos y el significado y te desconecta del tiempo. Hay diferencia entre lo sexual, lo vulgar y lo erótico. Lo sexual es cómo, que es casi todo lo que cuando pensamos en sexualidad es lo único en lo que pensamos. Lo vulgar es lo que no da espacio a la imaginación. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho, Sergio, y me da tristeza, la verdad, que hay mujeres tan bonitas en TikTok haciendo cosas tan vulgares que su belleza resta, ¿no? O sea, y solo las puedes ver desde un ángulo vulgar, ¿no? Pero lo erótico alimenta la imaginación y da espacio a la belleza humana en su máxima expresión. O sea, ¿qué puede ser más hermoso que un ser humano conectado con sus formas, su sentimiento, no avergonzado de ser humano y sin miedo a la sexualidad, respeto? ¿Qué opinas de eso, Sergio? Sí, 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 sí. Como decías, estamos apenas afinando esta parte
Eros Smartness, y yo creo que lo erótico nos lleva a que la creatividad aumente. Si tú eres creativo con preámbulos antes de la relación sexual, me lo voy a decir de una manera muy directa, pero muchas veces creemos que la relación sexual solo se enfoca en la penetración. Si supieran el mundo infinito que hay alrededor de un acto sexual, se sorprenderían. Y es ahí donde se pueden dar cuenta ustedes, obsérvense en sus relaciones sexuales, cómo con esa ansiedad llegamos rápidamente o queremos llegar rápidamente al acto de la penetración y te pierdes del erotismo, del baile, de las risas, de las caricias, de todo el preámbulo que puede existir en torno al acto sexual. Sí, Y más que un objetivo, es como también la travesía, ¿no, Sergio? la travesía, el coqueteo, y con tu pareja puedes hacer infinidad de situaciones creativas que hacen que tu excitación física aumente y esta energía aumente y descubras muchísimo más tu creatividad. Gracias, Sergio. Entonces, fíjense que eh, hay varios puntos energéticos que tenemos, ¿no? Pusimos aquí como el módem o los routers del Wi-Fi, ¿no? En realidad, mientras más estemos conectados con nosotros mismos, más vamos a poder exponenciar, pues, la inteligencia. Y déjame decirte algo interesante. El prejuicio, el miedo, la culpa, la predisposición, la desconexión de ti mismo, te evita y te limita la inteligencia en todas sus formas de expresión. Tu capacidad de ver al mundo es proporcional a la capacidad de verte a ti mismo. Y tú lo ves desde muchos ángulos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, conoces que está amargada y todo lo ve amargado? O gente que es optimista y todo lo ve optimista. Y claro, nos manejamos con muchas creencias, pero sí está demostrado que así como el desconectar de ti mismo te inhibe la inteligencia, conectar contigo te hace más inteligente porque la raíz del miedo es la ignorancia. Si quitas tu ignorancia, no hay miedo y entonces fluyes. Por eso es importante conocerte más a ti mismo y te diré algo con mucho romanticismo. Morirás conociendo casi nada de ti mismo. ¿Por qué no aprovechar el tiempo y de quitar ese punto ciego? ¿No? Entonces yo siempre le digo a la gente, Sergio debería ser sergiólogo, Engel, engelólogo, Mariana, marianóloga, Juan, juanólogo, experto de ti, sobre ti, y no por egocéntrico, ¿sabes? O egoísta. No, Pero mientras más puedas abrirte hacia ti mismo, se expone y se exponencia todo hacia afuera. ¿Qué opinas de eso, Sergio? sí. Para poner un ejemplo, sería en los libros que normalmente hablo sobre este tema, no es que te queramos enseñar cómo tener relaciones sexuales, porque aparentemente creemos que todos sabemos, pero eso lo podemos definir en un sexo corriente, que es no poder ir más allá por miedo. Y cuando digo no querer ir más allá es porque simplemente nos limitamos a que el miedo nos paraliza, la ignorancia no nos permite explorar más allá y se queda en un sexo corriente. Entonces, totalmente de acuerdo. Tendrías que explorar hacia ti y descubrir todo tu cuerpo, tus zonas erógenas, que no solamente son los genitales, sino es todo tu cuerpo, todo tu ser, y te va a permitir ser muchísimo más inteligente y eso te va a permitir tomar mejores decisiones, ¿eh? Claro, y por eso yo creo que ya cuando eres tuyo, puedes entregarte más. Te entregas sin miedos, sin esa entrega en lo sexual, lo que te limita a esa entrega es las expectativas, los supuestos, bueno, los condicionamientos, toda esta parte de que estás esperando algo del otro para que cubra tus necesidades, tus carencias, tus inseguridades. Y entonces, ¿qué pasa? No te entregas. Y al no entregarte, pues no exploras en su potencial la sexualidad. Qué interesante. Y cómo al final una cosa va relacionada a la otra, ¿no? Sí, Entonces, todo está conectado. hay mucha gente a través de la historia que ha sido muy sexual y muy creativa. Y hay muchos perfiles. Ha habido gente muy sexual y generalmente cuando hablamos de alguien muy sexual, pensamos, lo asociamos con gente que no respetó la sexualidad.
Y a lo que me refiero, respetar la sexualidad es entender que su mal manejo, pues hay consecuencias, existen enfermedades, pues que no podemos negar, pero hay un común denominador de la gente muy creativa, que es que eran muy sexuales, ¿no? Dalí, Freddie Mercury, Da Vinci, ¿no? Si Michel quieres Frank. compartirnos un poquito de esto, Sergio. Sí, pusimos unas imágenes de una sociedad que será más actual para que tengan más información, pero pueden ir a otras sociedades más antiguas. Pero esta sociedad griega tenía una libertad sexual muchísimo mejor manejada que la que manejamos actualmente, sin menos prejuicios. Sí, ya empezaban a tener determinadas, un sistema político, social, pero en la sexualidad no había tanta moralidad. Y eso, por eso quisimos poner esta imagen para poder expresar una parte de nuestra historia que podemos acudir a ella y descubrir cómo se manejaba esa sexualidad, y comparada con la actual parece que vamos en retroceso. Muchas gracias, Sergio. Entonces, esto era lo que queríamos compartirles. La verdad es que nos encantaría dejarte pensando, considerar conectar más contigo mismo y empezar a ver las cosas desde una óptica nueva, una óptica que te permita ser libre, que te permita no juzgar, que te permita inhibir el miedo, que la verdad es que el miedo solo sirve para evitar el peligro, ¿no? Cuando vas cruzando la calle y que no te atropelle un carro, pero una cosa es de repente tener miedo y otra es vivir con miedo. Yo te invitaría a que visualizaras que la sexualidad es parte de tu diseño y la sexualidad es el mismo punto cardinal de donde emana la creatividad. Y bueno, yo creo que sería bueno abrirnos para preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí, está muy bien. Ok, bueno, dice Luis García, ¿pueden mandarnos la liga para volver a apreciar esta conferencia? Sí, la va a subir UTEL más o menos en una semana al canal de YouTube. Ajá, y con mucho gusto, si nos escriben acá al WhatsApp, si me escriben, yo les puedo mandar la presentación sin problema. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Cosas que nos quieran complementar? Por favor. Gracias, Rodrigo Bravo. Gracias, Rodrigo. Luis. Gracias, Luis. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Julisa. Hay todo un mundo, Julisa. Es un abanico completo. Ya, dice muy bueno. Ok, ya me pidieron mandar el mail. Género Carrillo. Ok, ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan de algún tabú, algún miedo? Tips. ¿Tips de qué? Ok. Yo les voy a dar uno. Y hay una parte importante como tips. Se dice normalmente que hombres y mujeres estamos constantemente pensando en el sexo, pero esto es porque realmente tenemos un sexo de mucha cantidad, pero de muy poca calidad. Cuando empieces a este proceso de autoconocimiento con tu sexualidad, en verdad te permitirá que tu mente tenga muchísimo más espacio para crear otras cosas, para enfocarte en tus negocios, para enfocarte en más cosas cuando tienes un sexo de calidad. Y deja de atormentarte tu mente constantemente de cubrir esta necesidad fisiológica. O sea, se vuelve un tema más de profundidad que de cantidad. Exacto, de conexión profunda y no de tanto de ansiedad, porque cuando tienes un sexo corriente, se vuelve como una necesidad de cada 5 minutos, llamémoslo así. Interesante. Preguntan, ¿cómo romper un paradigma? Como les comentaba Alfa, necesitas hacer las preguntas correctas. Primero, ¿por qué lo tengo? Segundo, ¿de dónde viene? Y tercero, ¿en qué me suma? ¿Sí? Muchos de nosotros creemos, casi todo lo que creemos es porque nos dijeron que así es, pero no nos consta. Entonces, romper un paradigma para mí radica en hacer las preguntas correctas, que emana de observarte a ti mismo, ¿no? Al final, como seres humanos necesitamos afecto, necesitamos experiencias.
pero yo considero y estoy convencido, Sergio, de que el mayor afecto, el mayor amor, la mayor atención que necesitamos es de nosotros a nosotros mismos. ¿Qué opinas de eso? Sí. Perdón, estaba respondiendo a una pregunta de Leticia, que la tarea es hacer una autoevaluación y dijo que sí, Claro, efectivamente. Una introspección y una exploración de tu sexualidad para observarte, sin juzgarte. No, no pasa que estés en cero, más bien es empezar. claro. Y bueno, si te metiste a este webinar con un tema tan diferente, Controversia. controvertido, pues yo creo que al final tu curiosidad te puede apremiar, Claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La aceptación libera tu imaginación, claro, porque ya no hay reglas, ya no hay deber ser de nada, ¿no? claro, Gracias, María Padilla. Mira, entre ellos se están ayudando, no nos necesitan. Ah. exacto. Si ya tiene la respuesta, nada más es perder el miedo para hacerlo. Claro, claro, Ya, definitivamente el miedo es el que paraliza a no hacer el primer paso. claro. Y sí, bueno, pues qué tan importante es lo sexual, pues bueno, sin eso ni estaríamos vivos, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Ahí está nuestro WhatsApp. Engel, Gracias a ti, Sergio, con el maestro Sergio, un sexperto, así es como se denomina. Y bueno, un honor para mí compartir contigo este escenario. Este contenido va a estar disponible en YouTube para que lo puedan disfrutar atemporalmente. Ahí está mi WhatsApp, también el de Sergio, si quieren la presentación. Y bueno, yo espero esta sea una de muchas, Sergio, y que lo vayamos perfeccionando. Muchísimas gracias a todos Engel. y Gracias a todos, gracias a gracias a nuestra UTEL, la universidad, por alma. darnos la plataforma. En YouTube va a estar en el canal de UTEL en YouTube. Saludos. Hasta luego. Gracias.